Vamos a pasar a nuestro estudio bíblico y por favor, abre tu Biblia en el Salmo 142. Salmo 142. Y el título de este estudio es simplemente Me siento solo. Me siento solo. Y mi mensaje para ti, hermano, en esta tarde es el siguiente. Hermano, el Hijo de Dios nunca está solo. Nunca está solo, como lo veremos en esta tarde. El Hijo de Dios nunca está solo. Y a manera de introducción, déjame decirte que cuando tú abres tu Biblia, vas a leer ahí un título que comienza con la palabra masquil. Este es uno de 12 salmos que contiene esta palabra masquil para indicar instrucción o dirección. Nos está diciendo que el salmo se escribió con el propósito de transmitir una enseñanza al pueblo de Dios. El autor quiere compartir su experiencia estando en angustia y soledad, para que los lectores aprendamos cómo orar cuando nos encontremos en este tipo de circunstancias. Así es como deben de ser los cantos. Esta es una oración que se hizo canto y nos da un ejemplo de cómo deben de ser los cantos espirituales que alaban a Dios. Por ejemplo, nos dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero ¿te fijas? La palabra de Dios tiene que estar en abundancia en nosotros, y este es el caso de este salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Este es una oración que se hizo canto, el cual honra y alaba a nuestro Señor, dando verdades espirituales y muy bíblicas. También el título nos va a decir que es un salmo de David. Por el contexto histórico, déjame decirte que David debió haber estado en una edad joven. Todavía no llegaba a ser el rey de Israel, pero él es el autor. Y aquí nos dice que este canto antes era una oración. Este título nos está dando mucha información muy importante. Muchos cantos comienzan como un poema o quizá un pequeño relato y después se convierten en canción. Pues este comenzó como una oración. Este salmo en su origen era una plegaria de parte de David hacia Dios. Expone cómo se sentía en esa ocasión. Se encontraba muy sentimental y en una gran necesidad. El canto tiene la siguiente estructura. Cuando tú lo empiezas a leer, te vas a dar cuenta que David comienza su oración diciéndole a Dios cómo se siente. Después le dice a Dios que él conoce su situación. Dios sabe por lo que está pasando David. Después él continúa indicándole a Dios que se siente solo y abandonado. Por eso clama a Dios, ya que Él es su único refugio. El canto termina indicándole a Dios su deseo de ser libre para poder alabarle. La enseñanza aquí en este canto, que es oración, es que Dios es nuestra ayuda en medio de la soledad. También el título nos dice en qué momento lo escribió David. Dice que lo hizo cuando estaba en la cueva. Como otros salmos en el Salterio, nos está proporcionando un contexto histórico de cuándo se escribió. Nos indica que David estaba en una cueva cuando lo escribió. Este no fue el único salmo que David escribió en una cueva. Existen otros como el 57 y el 34 que ya estudiamos. La Biblia nos muestra la razón por la cual David estaba viviendo en una cueva. Déjame explicarte qué es lo que pasó. Todo comenzó cuando Israel fue amenazado por un gigante llamado Goliat. Todos tenían temor, incluyendo el rey Saúl.
el cual era el más alto de todos y se suponía que él debería de enfrentar al gigante, pero le tuvo miedo. De repente apareció un jovencito pastor llamado David, temeroso de Dios, quien acabó con este gigante. David llegó a ser el héroe de la nación, dejando a Saúl en segundo lugar. El rey, al escuchar cómo la gente amaba a David, se llenó de celos. Pero el amor del pueblo crecía cada vez más y más para con David. Fue tal el odio del rey Saúl contra David que lo intentó matar varias veces. Es entonces cuando David no tiene otra opción más que salir huyendo de este rey. David intentó pasar desapercibido en la tierra de los filisteos, pero fue descubierto, como lo estudiamos en el Salmo de la semana pasada. David fue presa del temor y salió huyendo nuevamente, pero ahora hacia una cueva donde se escondería. David también vivió en otra cueva llamada Engadi, como nos dice Primera de Samuel 24:3. Pero por la narración del canto, nosotros creemos que lo escribió cuando estuvo en la cueva de Adulam, cuando huía de los filisteos. Mira, aquí vamos a ver que no tienes por qué sentirte solo. Vamos a ver en este canto que el Hijo de Dios no tiene por qué sentirse solo. Y lo primero que tú tienes que hacer es dirigirte a Dios. Cuando llegue ese sentimiento de soledad, esa desesperación, cuando te des cuenta que en realidad nadie está cerca de ti, dirígete a Dios. Eso fue lo que hizo David. No hay cueva tan profunda, oscura o solitaria donde no se pueda encontrar la presencia de Dios. Y David lo sabía. Mira lo que nos dicen estos primeros 3 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿Te das cuenta? Delante de él. David sabía que la presencia de Dios estaba ahí. David comienza su canto indicando a quién va a buscar primeramente en su necesidad. Él está planeando dirigirse a Dios para indicarle su situación. ¿Y qué tal tú, hermano? ¿Qué haces cuando llega el momento de la necesidad? Cuando ese sentimiento te embarga y te quiere controlar. ¿Cuál es tu plan? ¿A quién acudes primero? ¿Dejas el ir a Dios como último recurso o es tu primer recurso, como lo está haciendo aquí David? Y mira lo que nos dice: con mi voz. David comienza su oración indicando que él mismo se va a dirigir a Dios. Él no va a estar esperanzado a que alguien más esté intercediendo por él nada más. Él mismo lo va a hacer. Pero aquí hay algo muy importante. Si David se va a dirigir a Dios, David tiene que estar seguro que Dios lo va a escuchar. Y para que Dios lo escuche, David tiene que estar bien delante de Dios. Como nos lo dice el profeta Isaías en Isaías 1:15, Dios hablando dice lo siguiente: cuando vuestras manos, le dice Dios a este pueblo, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué va a esconder Dios los ojos de este pueblo? Mira también lo que dice: asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí tenemos un pueblo que multiplica su oración, que está clamando a Dios, pero Dios simplemente voltea la espalda porque hay pecado en ellos. Incluso Saúl, quien quería matar a David injustamente, buscó a Dios y no fue escuchado a causa de su pecado. Dice Primeras de Samuel 28, versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué pasó? Pero Jehová
no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué Dios no le correspondió? ¿Por qué no le contestó? Porque había pecado en él simplemente. Cuando hay pecado en la persona, nadie puede apoyarla. Necesita primero ponerse a cuentas con Dios. Mira lo que nos dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 14, versículo 11, y esto es relevante porque hay algunas cosas que hacemos que no están bien. Mira lo que dice Jeremías 14, 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Dios le dice a Jeremías, no intercedas por este pueblo. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Te fijas? El profeta no podía interceder por ellos. Y sabes, ¿no es verdad lo que muchos dicen? Ora por mí, a ti Dios sí te escucha. ¿Sabes? Si tú no estás bien con Dios, tampoco a mí me va a escuchar aunque esté bien con Dios. Tú necesitas primero arreglar esa situación con Dios para que esa oración llegue a su trono de gracia. Pero sabes, David podía ir libremente a la presencia de Dios sabiendo que lo iba a escuchar a pesar de estar en una cueva. Para que puedas ir a la presencia de Dios en oración libremente, primero asegúrate que no hay pecado en tu vida que estorbe esa comunión, porque si no, esa soledad no se va a ir, seguirá ahí y te hará prisionero. Pero no David. David estaba bien con Dios y dice con mi voz 2 veces en este primer versículo, 2 veces usa esa frase. Nos está mostrando que va a orar, pero con una voz audible. Hubiera podido comunicarse con Dios a lo mejor mentalmente o en voz baja, pero ahora es el momento de hacerlo en un tono elevado. Él quiere sacar todo lo que está dentro de él y que le está agobiando. Está reflejado con tinta y papel la desesperación que se encuentra dentro de David. Nos dice David, clamé a Jehová. Clamaré a Jehová. David no solo hablará con Dios, sino que va a clamar. La palabra usada aquí para clamar indica lanzar alaridos, gritar. Usualmente se usa cuando alguien está muy angustiado o está en un grave peligro. También esta palabra se usa cuando el heraldo gritaba las noticias del rey. El clamar a Dios era una práctica de David y lo podemos ver en varios de sus escritos. Por ejemplo, en Salmo 3:4 leemos lo que David escribió. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Salmo 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David sabía que el clamor a Dios no era una pérdida de tiempo, por eso lo hacía y lo practicaba. Mira lo que dice Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 107:28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Sabes? Se puede clamar a Dios a cualquier hora y en cualquier lugar, aún en la cueva más oscura y remota. Dice Salmo 88:1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. En cualquier lugar, en cualquier momento, se puede clamar a Dios. Cualquiera que sea tu situación, clama a Dios intensamente. No te canses de clamar. Ya vemos aquí que David lo hacía constantemente y no era una pérdida de tiempo, pero asegúrate que no hay pecado en tu vida, porque entonces sí será una pérdida total de tiempo. Pero no David.
David clamó a Dios y estaba seguro que Dios le iba a escuchar. Le dice a Dios que va a requerir misericordia de él. David pedía misericordia. Y ya hemos visto anteriormente que la misericordia es el aspecto compasivo de amor hacia aquel ser que se encuentra en una desgracia. No es algo que aquella persona se merezca, es algo que se recibe voluntariamente. Y esta es una gran característica de nuestro Dios. A través de la Biblia vamos a leer una y otra vez que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso David está apelando a la misericordia de Dios, que es algo que Dios tiene abundantemente. Por eso, en ese momento de soledad, en ese momento de desesperación, ve a Dios en oración y no se te olvide clamar por misericordia, misericordia. Mira lo que nos dice el versículo número 2. No simplemente esto, mira lo que dice David: delante de él, delante de Dios, expondré mi queja. David sabe que al ir a Dios en oración estaría delante de su presencia. Dice delante de él. No necesitaba acudir a un lugar específico para que Dios lo escuchara en esta situación en particular. En esa cueva, al comenzar sus palabras, estas serían dirigidas hacia el trono de gracia de nuestro Dios. La palabra que David está usando para exponer no es la que usamos comúnmente en el español. En su idioma original, esta palabra da la idea de chorrear, derramar, da la idea de derramar un contenido, algo que hay en un recipiente en su totalidad. Se usa mucho, por ejemplo, en las ofrendas de libación que leemos nosotros en el libro de Levítico. Es usada en otros pasajes, así como se los estoy diciendo, como derramar, vaciar. Por ejemplo, Salmo 62:8 leemos lo siguiente: esperar en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad, y esa es la misma palabra, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Básicamente, cuando David usa esta palabra, nos está diciendo que derramemos todo nuestro corazón delante de él, tal como lo está haciendo. Derrama tu corazón delante de la presencia del Señor. Saca todo lo que tienes ahí. Dice David también, delante de él. Y nuevamente dice delante de él. David no está tan solo como él se siente. Delante de él manifestaré mi angustia. David indica el sentimiento que le embarga en esos momentos complicados de su vida. La palabra para angustia nos da la idea de estar en un lugar apretado que no nos permite mover. Este tipo de lugares causan desesperación a la persona. David nos está diciendo que en esta situación donde él se encuentra, básicamente no sabe qué hacer, no sabe a dónde dirigirse, no se puede mover. Está solo, lo quieren matar hombres poderosos. Nadie puede ir a ayudarle, no tiene recursos, no tiene un ejército. Esta situación le está causando desesperación, no puede moverse libremente. Por eso se siente así. Es por eso que al final de este canto usa la palabra cárcel. Saca mi alma de la cárcel, indicando nuevamente que se siente que está aprisionado. Pero David está haciendo lo correcto. Está clamando a Dios. Dice Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ahí está otra vez esa palabra que da la idea de estar en un lugar muy angosto donde no nos deja mover. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David sabía que Dios es el único que le podría abrir ese camino para que él se moviera libremente.
Ahora él no sabía qué hacer, pero Dios sí. En esos momentos, cuando no sabes qué hacer, cuando la soledad llega a ti, cuando el sentimiento es muy profundo, cuando te sientes apretado, lleno de angustia, busca a Dios. Él es el que te va a proveer las opciones necesarias y va a abrir camino y va a abrir puertas para que te muevas libremente. Dios es el único que lo puede hacer. Mira lo que nos dice David: expondré, manifestaré. David no se quedará con nada, sino que dará a conocer a Dios todas sus peticiones, derramará su corazón, como nos lo estuvo diciendo en la palabra anterior. Tal como Pablo aconseja a los filipenses en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios quiere escuchar todo eso porque Dios de antemano ya lo sabe, ya sabe la situación por la cual estamos pasando. Pero mira lo que nos dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual vamos a Dios en oración, para encontrar esa paz que sobrepasa todo vuestro entendimiento. Así nos lo dice Pablo en la carta a Filipenses. Versículo número 3. Mira ahora lo que nos dice David: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Te das cuenta? David está consciente de que Dios sabe su situación. David le recuerda a Dios que antes él le mostraba qué hacer cuando estaba angustiado. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado le está ayudando para fortalecerse en el presente. También nos dice este versículo: en el camino en que andaba me escondieron lazo. Está recordando David los momentos anteriores de su vida. Quizá tiene en mente cuando Saúl estaba queriéndolo matar. La Biblia nos dice varias veces que Saúl intentó matar a David sin ningún éxito. Por ejemplo, Primera de Samuel 18:11 nos dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y pensamos nosotros, ahí quedó todo. No. Más adelante vamos a leer en Primera de Samuel 19:10 y 11. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y pensamos, bueno, a lo mejor ahí quedó todo. No. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Seguramente estos son los momentos que venían a la mente de David cuando él dice: me escondieron lazo. David no podía ver esas trampas ocultas que Saúl le estaba tendiendo, pero Dios sí. Dios era el que le estaba abriendo camino para que él saliera adelante. A veces nos vamos a sentir solos porque grandes personajes de la Biblia llegaron a esa situación, pero la realidad es que como hijos de Dios no tenemos por qué sentirnos solos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Dios, abrir nuestro corazón y derramar todo lo que está en él. Dios ya sabe lo que necesitamos, pero eso nos ayudará a tener paz, a tener paz.
Pero también lo que tenemos que hacer es expresarle nuestro dolor, que nada quede adentro. En los próximos versículos, David va a expresar el gran dolor por el cual está pasando. Mira, vamos a leer los versículos del 4 a 6 para que te des cuenta de esto. Dice el versículo número 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. David está dando la razón por la cual se siente mal, y la razón es la soledad. David se siente solo, tal como tú y yo nos hemos sentido en alguna ocasión. Le dice a Dios, mira, mira, fíjate lo que nos dice este versículo, no hay, no tengo, ni hay quien. Claramente estamos viendo que a David le pesa mucho el encontrarse solo, el sentirse solo. No hay nadie cerca de él que le quiera tender la mano. La palabra para diestra, lado derecho, nos indica que él quiere una ayuda que esté ahí con él, una ayuda lista, que esté dispuesta a tenderle la mano, pero no hay. Y David le dice a Dios, mira, mira. Pero sabes, esta desesperación le está cegando a David, porque la diestra del creyente no está vacía. Dice Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, a mi lado derecho. Mira lo que dice Salmo 109:31, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Salmo 110:5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Dios está ahí siempre. Y David lo había experimentado, pero el sentimiento que le está embargando ahora no lo deja ver. Por eso, este es un salmo de enseñanza para nosotros. Muchos hombres de Dios han pasado por el desierto de la soledad. Varios de ellos erróneamente creyeron estar solos y abandonados totalmente. Por ejemplo, Job, cuando él estaba enfermo, dice Job 19:13, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo ante sus ojos. Elías, ¿te acuerdas del profeta Elías también en Primera de Reyes 19, versículo 14? Después de tener esa gran victoria sobre los profetas de Baal, Jezabel lo quiere matar y él sale huyendo. ¿Y por qué salió huyendo? ¿Por qué cayó en esa gran depresión y soledad? Primera de Reyes 19:14 nos dice su testimonio. El profeta le dice al Señor: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, y ahí está el problema, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. También él se sentía solo, pero la realidad es que Dios no abandona a sus hijos. El Señor Jesús, ¿recuerdas? Fue abandonado por todos sus discípulos, pero él mismo da testimonio que el Padre estaba con él. Leemos en Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Dice el Señor Jesús que lo iban a dejar solo ante la vista de los hombres, pero no solo ante la vista de Dios. Mira cómo termina este versículo. Mas no estoy solo, porque el Padre estará conmigo. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios no está solo. Pablo es otro maravilloso ejemplo. Él en su juicio fue abandonado por todos, pero vamos a ver quién estuvo ahí con él. Segunda de Timoteo 4:16.
En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo ahí. Y eso ha de haber sido triste. Este hombre que ministró a tantos y que alcanzó a tantos, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y mira lo que nos dice, no les se ha tomado en cuenta. ¡Wow! ¡Qué corazón de este siervo de Dios! Versículo 17. ¿En verdad estuvo solo? Aquí hay un pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No fue un ejército, no fueron sus amigos, fue el Señor quien le libró de la boca del león. El creyente humanamente puede sentirse solo, pero la realidad es que no estamos solos. Dios promete estar con nosotros, aún en la cueva más oscura, más profunda, más aislada. Ahí está Dios con nosotros. Mira David, sigue él derramando su corazón delante de Dios. Dice, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. ¿Qué nos dice David? No tengo refugio. Nuevamente habla de su soledad. No tengo a quien ir. No hay quien lo proteja. No hay quien cuide de él. David se siente abandonado. Abandonado. Como quizás en algunas ocasiones te has sentido tú o quizás te sientes el día de hoy. Dice David, no tengo refugio. Y curiosamente, la cueva donde nosotros creemos que David escribió esto se llama Adulam. ¿Y sabes qué significa Adulam? Significa precisamente refugio. Pero el refugio que la cueva le proporcionaba a David no es el que necesitaba en esos momentos. Ese sentimiento de soledad está guiando a David sin darse cuenta al refugio más seguro que son los brazos de Dios. Ese dolor que está sintiendo dentro de él y que le está agobiando es una bendición porque le está acercando cada vez más y más a Dios y al final vas a ver que es una gran bendición. Dios quería ser el refugio que David necesitaba en ese momento de desesperación. David dice, ni hay quien cuide mi vida. David indica que no le importa a nadie. Nadie quería defenderlo porque el rey Saúl quería matarlo. Imagínate. ¿Quién iba a meterse a defender a David si el hombre más poderoso sobre la tierra lo quería matar? Y era tal el enojo de Saúl que la Biblia nos dice que su hijo Jonatán trató de defender a David. ¿Y sabes qué quiso hacer Saúl? Matar a su propio hijo. Humanamente era difícil ayudar a David, pero todo estaba bajo el plan de Dios. Todo estaba bajo el plan de Dios. Quizás estés lejos de mucha gente, pero nunca estarás lejos de Dios. Como a Pablo o a David, Él te dará fuerzas para que cumplas sus propósitos. Nunca pienses que estás solo. Hay una promesa del Señor, la cual dice que no te dejará. Dice Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Corintios 3:16, Pablo nos recuerda esta gran verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No estamos solos. La realidad es que no estamos solos. Si estos hombres de Dios se sintieron solos, no te extrañe que en algún momento de tu vida te sientas así. Pero ahora, gracias a este salmo, nos estamos dando cuenta que en realidad no estamos solos realmente. Versículo número 5, mira lo que nos dice David. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la solución para esa soledad tan profunda que está sintiendo este varón? Mira, nos lo está diciendo. Clamar a Dios. Dice, clamé a ti, oh Jehová. ¿Qué más? Confiar en Dios.
David nos está diciendo que él puso su confianza en Dios. Dice, tú eres mi esperanza. Y también valorar a Dios. Mira lo que está diciendo, tú eres mi porción. Aquí está la solución para la soledad. Clama a Dios, confía en Dios y valora tu relación con Dios. David no se dejó consumir por esa tristeza, sino que ha decidido poner en práctica su fe. La está poniendo en práctica y mira la gran lección que nos está dejando este hombre. El sentirse solo es un sentimiento natural, pero que se debe de combatir, porque si no se combate va a terminar absorbiéndote. El creyente nunca está solo, por eso debe recordarse esa gran verdad y promesa bíblica que nunca estamos solos. El sentirse solo es un sentimiento natural, pero que se debe de combatir. El creyente nunca está solo y debemos de recordarnos esta gran verdad bíblica. Mira lo que nos dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Pero no debe quedarse el creyente de brazos cruzados. Hay que usar las herramientas que Dios nos ha proporcionado. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. David se ha refugiado en Dios, quien cuidará de él. Y ahí es donde pone su confianza este varón. Mira también lo que nos dice este versículo, que Dios va a ser su porción en la tierra de los vivientes. Para David lo más importante es su relación con Dios. Lo llama su porción, su parte, su herencia. Todos se habían ido, todos lo habían abandonado, pero Dios siempre estuvo ahí y David lo valora grandemente. Aún cuando llegó más adelante a ser el rey de Israel, para él Dios seguía siendo lo más importante. Por eso nos dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aún como rey, lo que más valoraba era su relación con Dios. ¿Sabes? Quizá no tengas mucho, pero si Jehová es tu Dios, es todo lo que necesitas. Y si tienes mucho y no tienes una relación con Dios, la realidad es que no tienes nada. Dice Apocalipsis 2:9, el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Y David tenía a Dios y lo valoraba en gran manera. David usa una frase que vemos muy comúnmente en el libro de los Salmos, en este versículo número 5, y es la frase en la tierra de los vivientes. Se usa frecuentemente. Muchos sugieren que David tenía en mente el cielo porque esta tierra pertenece a los muertos en vida, como nos lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 8:22. Miren lo que dice David: escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David usa aquí el adverbio muy para indicar un grado mayor de su aflicción. El diccionario define la palabra afligir como una tristeza inmensa. David se siente muy triste. Estos sentimientos lo están embargando y lo están consumiendo, pero él está clamando a Dios y le está diciendo cómo se siente. Dice que se siente muy afligido. Y luego David dice: líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Humanamente, sí eran más fuertes que David.
mucho más fuertes. Mira, David estaba solo mientras que Saúl tenía un ejército el cual era el más poderoso de la época. David estaba cansado de viajar mientras que Saúl se transportaba en caballos. David no podía dormir mientras que Saúl dormía en el palacio. David estaba débil porque no comía bien mientras Saúl y su ejército comían los mejores manjares. ¿Te fijas? Ante el ojo humano, sí, David estaba desprotegido y era más débil que aquellos que le querían hacer daño, pero ante el ojo divino la lucha era muy dispareja, pero en el sentido opuesto. David con Dios era mayoría, por tanto, mucho más fuerte. Y esto me recuerda a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y sabes lo que pasó con el tiempo? Que esto se hizo una realidad. Con el tiempo, David llegó a ser el rey de Israel y Saúl terminó muerto de miedo. Dice Primera de Samuel 31:3, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. ¿Dónde está ese hombre valiente que quería matar a David? No supo con quién se metió. ¿Qué fue de David? Segunda de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey de la casa de Judá. David hizo bien al llevar su soledad a Dios y valorar esa relación con Él, que era lo más importante. Si tienes una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nunca serás minoría. Al contrario, siempre serás mayoría. Solo es cuestión de tiempo para que lo logres experimentar. Ahora sí, versículo número 7. Vamos sobre el final. No tienes por qué sentirte solo. Dirígete a Dios, expresa tu dolor, pero descansa en Él. Mira lo que nos dice el versículo número 7. Saca mi alma de la cárcel. David veía esa cueva como una prisión donde no se podía mover con libertad. Como esas prisiones obscuras, llenas de soledad. Así se veía David, por eso usa la palabra prisión. Es agradable visitar las cuevas, pero cuando se tiene que vivir en una de ellas porque se está huyendo, la cosa cambia mucho y eso era la situación de David. David no solo estaba prisionero en una cueva físicamente, sino también emocionalmente, como lo estuvimos viendo. Él se veía en una prisión donde solo la mano de alguien misericordioso y poderoso lo podría sacar. Pero, ¿para qué quería salir David? ¿Qué quería hacer David con su libertad? ¿Te has sentido prisionero en una situación? ¿O estás prisionero en una situación? ¿Para qué quieres salir de esa situación? ¿Cuál es tu propósito? Mira para qué quería salir David. Dice David, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre. David indica la razón por la cual desea ser libre. En este canto expresa lo que más extraña a David cuando era libre. No es la comodidad, no es la comida, no son los amigos, no son los viajes, no es el trabajo, no es la familia. Lo que David quiere es poder ser libre para alabar el nombre de Dios. Muchas personas se encuentran en diferentes tipos de prisiones de las cuales quieren salir, pero solo para sus deleites carnales. Pero pocos tienen a Dios en sus planes. Al obtener su libertad, se acuerdan de Dios hasta que llegue la próxima crisis que los aprisione. Pero mira, hay hermosos ejemplos en la Biblia de personas que salieron de prisiones para alabar a Dios. Tan simple como este. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro? Se encontraba enferma. Dice Mateo 8:14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre.
Pero, ¿qué hizo esta suegra cuando nuestro Señor la libró de esa prisión? Dice Mateo 8:15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía, tal como era el deseo de David. La Biblia enseña que el creyente la Biblia enseña que el creyente vivía en prisiones de obscuridad anteriormente. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Dice Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esos éramos tú y yo antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hemos sido libertados para alabar su nombre. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha sacado de esa prisión de obscuridad. Dice Efesios 1:11 y 12, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjate bien el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El creyente ha sido libertado de las prisiones del pecado para alabar a Dios. Si tienes libertad espiritual, ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás usando para alabanza del Señor? Si no la tienes, ¿para qué quieres salir de esa prisión? ¿Tienes los motivos espirituales adecuados? Pero recuerda que necesitas un libertador y ese libertador solo puede ser el Señor Jesucristo. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. Mira cómo termina David este salmo. Fíjate la última frase, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. David termina su canto con una nota llena de confianza. Tiene fe en que Dios le dará su libertad. Por eso usa estos versículos en futuro. Me rodearán, me serás propicio. Su esperanza no tenía fundamento. Su esperanza, tenía fundamento, ya que Dios le había dicho anteriormente que sería el próximo rey de Israel. Había una promesa de por medio y David la creía. David confiaba que llegarían los justos, es decir, los que son justificados ante Dios, que él ya no estaría solo. Y sabes, la semana pasada estudiamos que más tarde llegaron 400 hombres a David. Y no solo eso, David tuvo la oportunidad de enseñarle a estos hombres el temor de Dios, como lo estudiamos en el Salmo 34 de la semana pasada. David nunca estuvo solo porque Dios le escuchó. Dice Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y este es el testimonio. Dios libró a David de esas angustias. Pero no hay peor soledad que la de aquel que se encuentra lejos de Dios y sin esperanza. Busca a Dios en fe, pídele perdón por tus pecados y pon tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y nunca más estarás solo. Nunca más estarás solo. Yo te tengo algo para pensar, 2 preguntas. ¿Qué harás para manejar correctamente esos sentimientos que te aprisionan? David nos ha dado una gran lección en este salmo. Y te tengo otra pregunta. ¿De qué prisión necesitas pedirle a Dios que te libere para que alabes su nombre? Para que alabes su nombre. En esta semana, ¿qué tal si oramos como lo oraba David? Señor, ayúdame a ser libertado para que alabe tu santo nombre. Ayúdame a ser libertado para que alabe tu santo nombre.
Gracias. Adiós y Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.